amigos, soy Mía. Si acabas de llegar, estoy viajando a través del mundo a bordo de mi camión camperizado Patrick. La semana pasada vinimos hasta la ciudad de Antalya para compartir contigo su belleza. Pero mientras nos perdíamos por sus calles, acabamos comiendo más de lo imaginado y es el resultado de este vídeo. Bienvenido al tour culinario de Antalya. No olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo para ser parte de esta aventura cada domingo. Bueno chicos, pues habíamos venido a la ciudad de Antalya con la intención de hacer un tour para enseñaros los puntos más bonitos que podéis ver en esta ciudad si tenéis poco tiempo, pero como somos unos golosos y nos encanta comer. ¿Qué ha pasado, Nadine? Así que hemos decidido que mientras damos una vuelta por la ciudad y os enseñamos todo lo bonito que hay para ver aquí, vamos a hacer un tour para compartir con vosotros todos esos lugares económicos, pero muy ricos, donde vamos a encontrar esos manjares que la cultura turca tiene para ofrecernos, sabiendo que aquí los dos mendas somos vegetarianos. Yo tengo una cosa a decirte. Este chico no puede esperar. Así que nada chicos, prepararos para el food tour que dos vegetarianos tienen para comer en Antalya. Mira, ¿por qué queremos hacer un food tour? Porque hay comida por todos los lados en esta ciudad. Bueno, parece que hemos encontrado el lugar donde vamos a empezar nuestro food tour hoy, ¿no? Alors moi j'ai pris un caramel macchiato que Mia n'aura pas la chance de goûter parce qu'elle est intolérante au lactose et qu'ils n'avaient pas de lait d'amande ou autre. Donc elle a pris un thé à la bergamote. Ouais, à la bergamote noire. Et il va quasiment être midi, on va commencer la journée en mangeant des pâtisseries. Donc Mia a pris un cheesecake au citron et moi j'ai pris un gâteau au miel que j'ai jamais goûté avant de ma vie. Bueno, probamos que yo ya no puedo esperar más. O sea, yo tengo que decir que los cheesecakes son mis favoritos y que soy muy exigente. Porque, como en el Atlántico, la receta de espada, jamás he encontrado un cheesecake así bueno. Qué bueno. Es como muy cremoso, está muy bueno. A ver el tuyo. Este es más como una galleta. Así tiene aspecto más como una galleta. A ver, lo voy a partir en dos porque esto es muy grande para mí. Es más como una galleta con capas. Mira. Es muy bueno. Es como una capa de galleta, una capa de miel, una capa de galleta, una capa de miel. No está cocido, es solo puesto así. Son muy buenos. Pues hemos conocido a Leona, que es la dueña y propietaria de este sitio tan bonito donde estamos desayunando, y nos ha dado a probar su crema especial con la que está haciendo una nueva tarta, porque las hace todas ellas aquí a mano, y bueno, yo la voy a probar. Te va a encantar. Ouais, trop bien. Wow, es como... Wow, I can't even not describe it. It's so good. Es como muy cremoso, es como... Man, wow, it's like a cloud in your mouth. Así que chicos, os voy a dejar en la descripción el lugar donde estamos, porque la verdad que es bastante pintoresco y súper bueno. O sea, de verdad, tengo que decir que el cheesecake es increíble. Y aparte son muy simpáticas, que eso es lo más importante. Pues ya estamos, estómago lleno, y continuando nuestro tour por la ciudad de Antalya. ¿Cuánto nos ha costado este desayuno maravilloso? Era un poquito caro. On a payé à peu près 10 € pour deux cafés, enfin un café, un té et deux gâteaux. ¿Cuánto? À peu près 10 €. Tenemos que decir que la mujer hacía todo a la mano, que mientras estábamos ahí estaba haciendo un pastel del que me ha dado a probar esa maravillosa crema que sabía al cielo. Así que me parece que 10 € por un desayuno completo está bien para dos personas, ¿no? Ah si, mais bon. Para Turquía es verdad que es un poco caro, pero... C'est des prix qu'on pourrait trouver en France dans un café. Ça, c'est des prix que tu pourrais trouver en France. La verdad que es muy bonita y tenemos que decir que los colores son súper agradables. Y que nada, que os lo vamos a enseñar. ¿Qué acaba de pasar, Nadine? On marchait comme par hasard par ici et la chance a voulu qu'il y ait un restaurant vegan. ¿Y qué va a pasar? Bah, on va peut-être faire un petit arrêt pour aller manger. Como somos unos gorditos, mira. Este es el restaurante, aquí detrás lo tengo y todavía no hemos visto la carta, ni siquiera sabemos si está abierto, así que vamos a probar nuestra suerte y vamos a preguntar a ver si podemos comer algo y probar qué es la cocina turca nos da como opción vegana.
Bueno, ¿qué hemos pedido? On a demandé un boisson à base d'hibiscus, je pense qu'ils ont fait une erreur, mais ça a l'air d'être super cool. Yo he visto en el menú que esto es una bebida típica turca, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero tiene manzana, limón y uvas secas y menta para decorar. Así que, chin chin. Trop bon. Wow, está muy buena. Tiene canela también. Y bueno, hemos estado hablando con la propietaria del restaurante y nos han dado a probar esto, que son, nos ha dicho, hummus de Black beans. judías pintas, remolacha y hummus normal. Así que bueno, vamos a probar a ver qué sabe esto. Bueno, pues yo voy a probar el de remolacha porque yo amo la remolacha. Wow, qué bueno. Está muy bueno. Es muy cremoso y tiene el gusto de la remolacha, pero yo creo que está mezclado con un poquito de garbanzos, porque tiene también el gusto de garbanzos. Y yo creo que el dorito es como harina de maíz. Está muy bueno. Y bueno, por último habíamos pedido un entrante, que son como chips con patata dulce, coles de Bruselas y banana y zucchini, que tiene una pinta riquísima. Así que, ¿comemos? Vale. Thank you so much. That's really nice. Oh. Thank you so much. You're so sweet. Turcos o no turcos, de verdad que la gente es un amor. Nos han regalado un pequeño brownie de chocolate y la verdad, ¿cuánto nos ha costado? Ça nous a coûté 260 liras, donc 21-22 euros. Voilà. Mais franchement, c'est cool. On a pris 3 boissons pressées, des jus et 3 plats. Donc franchement, c'est cool. C'est pas du tout excessif. No, y nos hemos llevado de regalo un brownie y, ¿qué es lo otro? Los hummus de sabores. Oui. Y la verdad es que, a ver, contad con que los restaurantes que son 100% veganos, vegetarianos, ecológicos y que tienen una nutrición detrás de los platos son siempre un poquito elevados en precio. Os he dicho que íbamos a hacer un food tour económico, pero bueno, también hay que dejarse escuchar al cuerpo y nosotros también nos gusta enseñaros cosas, opciones veganas, de verdad veganas y vegetarianas. Y este es uno de los restaurantes que hemos encontrado en Antalya y que os recomendamos venir, Muchísimo, porque sí. está muy, muy bueno, la verdad. Ils étaient super sympas, ils ont ouvert il y a 2 semaines. Donc pendant la période où on était à Antalya, ils ont ouvert et on leur souhaite que du bon. On vous souhaite que du bon. Y bueno, pues vamos hacia la marina. Tengo que decir una cosa, que estoy bastante llena ya. No sé cómo va tu estómago. Moi, je trouverais bien de la place pour ce petit dessertillo. ¿Desertillo? ¿Quieres comer un desertillo? Si. Pues come un desertillo, hijo. C'est mieux qu'on le mange, non? C'est un Claro, peu embêtant claro. de le trimballer comme ça. La buena excusa de siempre. Bueno, pues es la primera vez que lo vemos presentado de esta manera. La verdad que tiene muy buena pinta. Parece como una ensalada con el simit, que el simit es esto que vemos aquí, que es muy típico en Turquía. Y bueno, Nadine ha pedido extra un burek con espinacas, que no sé si lo ha pedido de verdad o el señor se ha confundido, no lo tengo claro, pero parece que tiene bastante buena pinta. ¿Qué te parece? Muchísimo. Je pensais qu'ils allaient nous le préparer, mais il faut qu'on le fasse nous-mêmes, mais c'est pas grave. Creo que nos han estafado un poquillo, pero no pasa nada. Bueno, ¿tienes hambre? Un poquito. J'ai toujours un peu de place. Este hombre de verdad es como un saco roto, que todo lo que entra se va y desaparece. Yo tengo que decir que esto que acabamos de comer es una de mis cosas favoritas en Turquía y que me gustaría mucho tener la receta y aprender a hacerlo, porque cada vez que lo como me viene a la cabeza que lo podría hacer con un bol con aceite de oliva y especias y mojado así, tiene que estar riquísimo. Así que si alguien tiene la receta y me quiere mandar un mensaje de cómo puedo hacer esto, que la verdad no tiene que tener mucho misterio, pero
es que en Turquía lo hacen muy rico, que no es solo pan. Así que si tenéis la receta, chicos, yo sería todo oído si la queréis compartir conmigo, ¿vale? Estamos en la plaza de Kalekapichi, no sé si lo digo bien, pero nos han dicho que aquí es uno de los lugares donde más restaurantes y tiendas de snack podemos encontrar en la ciudad. Así que hemos subido hasta aquí arriba para ver si encontramos alguno de los manjares que la ciudad de Antalya nos propone. Un waffle, hay waffles. El cheesecake otra vez. Wow, helado que pica. ¿Quieres un helado que pica? Je viens goûter une glace paprika. Venga, vale. Chili pepper. ¿Qué vas a probar, Nadine? Bubblegum et... No, papa del gum, qué Sí. asco. Can I No, por have favor. two scope, two ball? Dios mío, este tío hace unas mezclas que son asquerosas. ¿Qué? ¿Por qué hace esto? Es como pegar a los helados. Espero que ningún italiano, por favor, perdonar a mi novio si hay algún italiano que está viendo los vídeos porque acaba de pegar un golpe así a la cultura de los helados. ¿Contento con tu helado? Si. Que decía. Mais j'aurais pas dû manger ça maintenant, je voulais manger un truc salé d'abord. El sumum de los helados asquerosos. Tiene chicle con helado de limón y pimiento picante. Con un café. De verdad, este chico no tiene gusto culinario ninguno. ¿Cuánto es en euros? 45 liras, ça fait 3,50 €, 4 €. A ver, yo con tu permiso voy a probar el picante. ¿Cómo era? Muy bien. Es la primera vez que vemos esto, son como patatas fritas en un palo. Así que vamos a probar a ver a qué sabe, que parece que tiene muy buena pinta. Y maíz también. Yo no sé a qué sabe esto, pero huele que te cagas de bien. Va a quemar un montón seguro. No. Qué rico. Good. Avec la main. Bueno, pues ya no tiene que estar lejos esto, ¿no? Non, c'est juste là, regarde. Ah, oui. Bueno, pues aquí es donde vamos a comer para cenar. Dido Kumpir, que es el fast food que hay en Turquía. Y vamos a ver, os vamos a enseñar. Porque yo la primera vez que lo vi, wow, las patatas son gigantes. Parecen como, lo sirven como en cosas de helados. Mira. ¿Estás contento? ¿Qué ha pasado? Bon, il faut savoir que déjà les patates, elles sont gigantesques, mais on n'a pas compris pourquoi ils ont préparé 3 patates au lieu de que 2. Et en fait, c'est parce que la troisième patate, ils ont rajouté dans les patates qu'on avait déjà, qui étaient déjà énormes. O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? De la patata, o sea, es como la medida de mi mano, ¿vale? O sea, mi mano, por la patata, mi mano son 17 centímetros, ¿vale? O sea, que no es broma, que esto es gigante, o sea, increíble. Bueno, ¿qué las probamos? Ouais, et en plus, il y avait plein de petits choix, donc c'était super cool. Regardez, on a mis plein de choses dedans. Bueno. Súper bueno. Me encanta. Tenemos que decir que nosotros, bueno, para los que ya nos seguís, sabéis que llevamos un año en Turquía, que tuvimos que pedir la residencia turca porque el próximo país donde queremos ir es Irán. Y hasta hace poco la frontera estaba cerrada, entonces decidimos quedarnos aquí en Turquía a esperar a que abriera, por lo que hicimos esta residencia y llevamos un año probando comida turca. Y os puedo decir que este plato, que es simple como todo, es uno de los que más me gusta, porque da igual donde lo comas, o sea, siempre va a ser diferente, porque cada uno lo hace con una salsa diferente, le pone unos ingredientes diferentes y siempre como es una novedad. Entonces la verdad que, aparte de que es súper económico, que normalmente ¿cuánto nos cuesta? Ça coûte à peu près 30 ou 40 liras, donc ça fait 2,50 €, 3 €. Y que comes con este plato, o sea, Ah. solo Nadine a veces come 2, pero no es una persona normal. Y queréis probar algo típico, que yo la verdad que esto solo lo he visto aquí en Turquía, venir a comer un kumpir porque merece mucho la pena de probarlo, porque ya os digo que lo hagan donde lo hagan está súper bueno siempre. Nunca hemos probado un kumpir todavía que digamos, este no. Ahora vamos a acabarnos nuestra patata y luego nos comemos nuestro
Super postre. Ça y est, on est enfin arrivé à la maison. On est totalement épuisé et blindé de tout ce qu'on a mangé aujourd'hui. Mais bon, on est en pyjama et prêt à aller dormir. Mais en tout cas, Antalya, c'était vraiment une très belle découverte parce que la ville a vraiment une grosse histoire et ces rues sont vraiment trop sympas. Y llenos de plantitas. Era muy bonita, la verdad que el paseo ha sido precioso y creo que estamos bastante sorprendidos de todas las opciones vegetarianas que hemos podido encontrar en la ciudad. Así que, bueno, antes de acabar el vídeo, no sé si os acordáis, yo me acuerdo. Mira lo que tenemos aquí. Nadine lleva llorando, mira, yo no sé ni cómo me lo voy a comer, yo creo que no voy a ni poder acabarlo. Pero Nadine lleva llorando desde que hemos salido de la tienda, hemos comido la patata y hemos llegado hasta aquí, diciéndome que se quería comer el baklava en el camino en el taxi. Y yo diciendo, no, pero no, que lo guardamos para el final, cuando llegamos a casa, así, nos vamos a la cama con un baklava. Yo era solo porque no puedo más. O sea, si os enseño mi tripa ahora mismo, nivel estratosférico. Il faut savoir que même si vous êtes blindé de tout ce que vous mangerez en Turquie, il y aura toujours de la place pour un petit baklava. Toujours. O sea, si venís en Turquía, la primera cosa que tenéis que hacer es probar esta delicia. Bueno, esta es muy grande, ¿vale? Normalmente son un poquito más pequeñas, pero Nadine, como siempre, es XXL. Pero esto es una delicia. O sea, esto es, no sé ni cómo explicarlo, oro caído del cielo. Venga, va, vamos a probar. Es de pistacho entero. Qué bueno. Tengo que decir, si nunca habéis probado el baklava, es como una milhoja, como con capas, ¿no? Como una milhoja, aquí lo veis. Y tiene dentro como, a veces almendras, a veces nueces, este tiene pistacho y está todo como recubierto de miel. Y como que lo hace pasar, no es pesado, no es... No sé cómo se dice, empalagoso, está muy bueno. C'est pas recouvert de miel, il y a du miel dedans et du miel partout, je sais pas comment ils font. Le baigné el miel, cosa, yo pienso. No sé. O, no, en verdad lo he visto y lo ponen como en plaquetas y le echan miel por encima y lo dejan ahí bañando y luego lo sacan. Pero es delicioso. Y este que es todo entero de pistacho está buenísimo. Antes de que te metas otro boca en la boca, ¿os decimos adiós? Adiós, Mafu. Adiós amigos. Darle like, comentar, suscribiros, bla, 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 porque no es el único baklava que vamos a comer en Turquía, que el tiempo que nos quede aquí, que es poco, nos vamos a comer mucho más. Así que hasta luego.